A los 63 años, cuando muchos creían que su vida ya había quedado completamente dedicada al ministerio y a la música cristiana, Marcos Witt sorprendió al mundo con 3 palabras que nadie esperaba escuchar de él. La amo. Una frase sencilla, pero tan poderosa que rompió décadas de silencio. Bienvenidos a este video, donde descubriremos la historia del amor más inesperado, más maduro y más verdadero del hombre que dedicó su vida a cantar sobre la fe, pero que ahora, finalmente, aprendió a cantarle también al corazón. Gracias por ver este video y por acompañarnos en nuestro canal. Si te gusta este tipo de historias reales y humanas, no olvides suscribirte y dejar tu apoyo, para que podamos seguir creando contenido con alma y verdad. Durante más de 4 décadas, Marcos Witt fue sinónimo de esperanza, de fuerza y de consuelo para millones de creyentes en todo el continente americano. Sus himnos se cantaban en iglesias, estadios y auditorios, donde su voz era un símbolo de fe viva, pero tras esa figura pública sólida y carismática, existía un hombre marcado por la soledad y el peso de haber amado y perdido. En numerosas entrevistas, Marcos hablaba del amor de Dios, de la redención y del perdón, pero rara vez mencionaba su propia vida sentimental. Después de su separación, se encerró en su trabajo, daba conciertos, escribía libros, lideraba comunidades, pero en su interior, el vacío era profundo. Por años pensé que el amor ya no era para mí, confesó más tarde. Y en esas palabras se escondía una verdad que muchos no imaginaban. La del hombre que lo tenía todo, pero que aún así se sentía solo. Su primer matrimonio, aunque lleno de momentos de fe y de misión compartida, dejó heridas difíciles de sanar. Tras la ruptura, Marcos decidió que su vida personal quedaría en segundo plano. Estoy enfocado en servir, repetía con voz serena cada vez que le preguntaban por su situación sentimental. Aquella frase, que parecía una respuesta piadosa, en realidad era un escudo. Porque detrás del líder espiritual existía un ser humano con miedo de volver a sufrir. Por años, esa distancia emocional se convirtió en parte de su rutina. La música era su refugio, la fe su impulso. Pero las noches seguían siendo largas, y el silencio, abrumador. En los hoteles, después de cada concierto, se quedaba mirando las luces de la ciudad desde la ventana y se preguntaba si alguna vez volvería a amar. En sus propias palabras, había confundido servir a los demás con dejar de cuidarme a mí mismo, hasta que un día, sin buscarlo, la vida le dio un giro inesperado. En un evento en Monterrey, donde fue invitado para hablar sobre liderazgo y propósito, conoció a una mujer que cambiaría el rumbo de su historia. Ella no era una admiradora más, ni una figura pública. Era alguien con una mirada tranquila y una voz serena que, al agradecerle por sus palabras, logró tocar algo dentro de él que había estado dormido durante años. Esa conexión no nació de la emoción, sino de la paz. No fue un flechazo, diría después, fue una calma. Y en esa calma, Marcos comenzó a reconocerse a sí mismo otra vez. Empezaron a conversar sobre la vida, sobre la fe, sobre los miedos y los sueños. No hubo máscaras, ni frases preparadas. Por primera vez en mucho tiempo, él se sintió visto no como el pastor famoso, sino como un hombre común. Los días que siguieron fueron una mezcla de asombro y gratitud. Marcos volvió a escribir canciones, pero algo en sus letras había cambiado. Su tono era más cálido, más íntimo. La gente me decía que sonreía diferente, recordaba entre risas. Incluso sus hijos comenzaron a notarlo. «Papá, ¿estás enamorado?», le preguntaron un día. Él solo sonrió. Aún así, decidió mantener su relación en secreto, no por miedo, sino por respeto. A mi edad, el amor ya no se grita, se cuida, confesó. Durante 2 años, cultivó ese sentimiento en silencio, protegiéndolo de la curiosidad del público. Y mientras el mundo seguía viéndolo como un líder incansable, él vivía en privado una de las etapas más dulces y sinceras de su vida. El amor volvió a darle sentido a su música, pero también a su fe. En las oraciones, ya no pedía fortaleza, sino gratitud. En las canciones, ya no hablaba solo de salvación, sino también de ternura. Y sin darse cuenta, aquel hombre que creía haberlo perdido, todo comenzó a florecer de nuevo. Así empezó una historia que no solo desafió los prejuicios de muchos, sino que también reveló el lado más humano de un artista que, durante años, se había mostrado como un símbolo de perfección.
A los 63 años, Marcos Witt se reencontró con la emoción más pura y con la verdad más profunda. Que el amor, cuando llega en el momento correcto, no compite con la fe, sino que la completa. Antes de encontrar esa serenidad, Marcos Witt atravesó un largo camino de dolor y silencio. Su vida, aunque iluminada por los escenarios y el reconocimiento, estaba marcada por una soledad que no se veía desde fuera. Después de su divorcio, decidió concentrar toda su energía en el trabajo y en su ministerio. Viajaba constantemente, predicaba, componía, producía música, siempre rodeado de gente, pero en el fondo completamente solo. En una de sus entrevistas más sinceras, reconoció: tenía público, tenía amigos, tenía familia, pero no tenía a nadie que se sentara conmigo en silencio sin pedirme nada. Esa frase resumía el vacío que lo acompañó durante años. La fama, que alguna vez le había dado propósito, se transformó en un ruido constante que no lo dejaba escuchar su propia voz. El éxito se volvió su refugio, pero también su prisión. Cada nuevo proyecto era una manera de no detenerse, de no mirar hacia adentro. Tenía miedo de detenerme porque si lo hacía, tendría que enfrentar lo que sentía, dijo con honestidad. En esos años escribió canciones profundas, cargadas de fe, pero también de melancolía. Canciones que hablaban de esperanza, aunque él mismo la buscaba desesperadamente. La soledad se convirtió en su maestra más dura. Lo obligó a reflexionar, a mirarse sin filtros, a reconocer sus errores y su humanidad. Durante mucho tiempo hablé del perdón, pero no me había perdonado a mí mismo, confesó en un congreso posterior. Esa revelación lo golpeó con fuerza. Se dio cuenta de que predicaba la gracia de Dios, pero no la aplicaba en su propia vida. Hubo noches interminables en las que se preguntaba si había fallado como esposo, como padre, como creyente. Pensé en dejar todo, admitió. La música, el ministerio, todo. Sentía que ya no tenía nada para ofrecer. Pero en medio de esa oscuridad, encontró una voz interior que le decía que no estaba solo. Dios no me dejó ir, contó. Me recordaba que aún no había terminado conmigo. Fue en esa etapa de quiebre cuando escribió algunas de sus letras más íntimas, canciones que no buscaban vender discos, sino sanar su alma. En una de ellas decía: cuando no queda nadie, tú te quedas. Cuando mi voz se apaga, tú escuchas. Esas palabras nacieron de un corazón que había sido herido, pero que aún tenía fuerza para seguir creyendo. Sus amigos más cercanos notaron el cambio. Aunque lo veían cansado, también lo percibían más sereno. Había dejado de luchar contra la tristeza y comenzó a escucharla. Aprendí que la tristeza no es enemiga, es una parte de mí que me enseña lo que necesito sanar, comentó en una conferencia. Ese proceso de introspección fue largo, pero también liberador. El público, por su parte, no conocía los detalles, solo veían a un hombre que seguía subiendo al escenario, con su sonrisa habitual y sus palabras de aliento. Pero detrás de esa imagen se escondía un alma que intentaba reconstruirse. En privado, Marcos se enfrentaba a sus miedos, a su culpa y a su necesidad de volver a sentirse digno del amor. Esa etapa de soledad no fue un castigo, sino una preparación. Él mismo lo entendió años después. Dios me estaba vaciando de todo lo que creía indispensable para luego llenarme de lo que realmente importaba. Era el inicio de una transformación silenciosa que, sin que él lo supiera, lo estaba preparando para el encuentro más importante de su vida. La lección fue clara. Solo cuando uno se reconcilia con su pasado puede abrir el corazón a algo nuevo, y eso fue exactamente lo que sucedió con Marcos. Lo que parecía el final de una historia, en realidad, era el prólogo de otra. Una historia donde el amor llegaría, no para reemplazar lo perdido, sino para darle sentido a todo lo vivido. Fue en un día aparentemente ordinario cuando la vida decidió sorprender a Marcos Witt. Lo habían invitado a dar una charla sobre liderazgo y propósito en Monterrey, un evento más en su extensa agenda de conferencias. No imaginaba que aquel encuentro se convertiría en el punto de inflexión de su historia. Entre el público, una mujer se levantó para agradecerle sus palabras. Sus mensajes me ayudaron a no rendirme, le dijo con voz serena y firmeza tranquila. No hubo coqueteo, ni intención oculta, solo gratitud genuina. Sin embargo, en esa mirada, Marcos sintió algo que hacía tiempo no experimentaba:
paz. Aquella breve interacción quedó grabada en su mente. No sabía por qué, pero algo en su interior se encendió. Días después, volvieron a coincidir por casualidad en otro evento, y esta vez, conversaron un poco más. Hablaron de la vida, de la fe, de las pérdidas y de la esperanza. Ella no me habló como el pastor famoso ni como el cantante, recordaría él más tarde. Me habló como si fuera simplemente un hombre más, y hacía años que nadie me hablaba así. Esa naturalidad lo desarmó. No necesitó esforzarse para parecer perfecto, ni esconder sus vulnerabilidades. Ella lo escuchaba con atención, sin interrumpir, sin juzgar. En un mundo donde todos esperaban algo de él, aquella mujer parecía no esperar nada, y fue precisamente esa ausencia de expectativas lo que lo hizo sentir libre por primera vez en mucho tiempo. Con el paso de los días, comenzaron a comunicarse con frecuencia. Al principio, intercambiaban pensamientos y reflexiones espirituales, pero poco a poco las conversaciones se volvieron más personales. Hablaban de la infancia, de los sueños incumplidos, de los miedos que nunca habían confesado a nadie. Marcos descubrió en ella una fortaleza silenciosa y una alegría que lo inspiraban. La relación creció con discreción. No hubo anuncios, ni fotos, ni declaraciones públicas. Era un amor que se tejía entre gestos sencillos. Una taza de café compartida, un paseo sin cámaras, una oración en voz baja. Después de tantos años de micrófonos, necesitaba silencio y ella me dio eso, dijo en una entrevista posterior. Un silencio lleno de amor. Sus hijos, al principio, fueron cautelosos, no querían verlo lastimado otra vez. Pero cuando la conocieron, lo entendieron enseguida. Nunca habíamos visto a papá tan tranquilo, comentó uno de ellos. La mujer no vino a ocupar un lugar vacío, sino a darle sentido al espacio que ya existía. Y ese fue el detalle que más conmovió a Marcos. En la intimidad de su hogar, comenzó a recuperar cosas que creía perdidas. La risa, la calma, la ilusión por los pequeños detalles. Volvió a tocar el piano con alegría, a escribir sin presión, a disfrutar de su rutina. Cada día con ella era una forma de reconciliarse con la vida. No fue pasión inmediata, explicó. Fue ternura, fue comprensión. A mi edad, el amor no se trata de intensidad, sino de compañía. Esa compañía se volvió el refugio donde su alma encontró descanso. Ella no intentó cambiarlo, ni llenarlo de consejos, simplemente estuvo, en los días de cansancio, en las noches de duda, en los silencios donde antes había soledad. Ella entendió mis silencios, sin que yo tuviera que explicarlos, dijo con emoción. Inspirado por esa relación, Marcos volvió a componer, pero con una mirada distinta. Sus letras ya no eran himnos de lucha, sino testimonios de gratitud. En una de sus nuevas canciones escribió: Dios me dio tu voz en medio del ruido del mundo, me dio tu calma cuando todo dolía. Esa frase se convirtió en el reflejo perfecto de su renacimiento, y aunque muchos lo conocían como el hombre de fe inquebrantable, ahora empezaban a verlo como alguien. El amor no había debilitado humano. Su espiritualidad, la había fortalecido, porque comprendió que amar no es alejarse de Dios, sino entenderlo mejor. Y en esa comprensión, Marcos Witt volvió a vivir. La confesión llegó en un momento inesperado, sin preparación ni guión. Era una tarde tranquila en Houston, en el estudio donde Marcos Witt solía grabar sus reflexiones y ensayar nuevas canciones. La entrevista estaba pensada para hablar de su trayectoria, de su música, y de sus más de 40 años dedicados al ministerio. Pero cuando el periodista le preguntó qué le quedaba por vivir, algo cambió en el aire. Marcos guardó silencio unos segundos, sonrió suavemente y dijo con una calma que desarmó a todos: Amar, eso es lo que me queda por vivir. El entrevistador, sorprendido, intentó reaccionar. Amar, repitió con una sonrisa nerviosa. ¿Habla del amor humano o del amor de Dios? Marcos respiró hondo y con una voz que temblaba entre emoción y alivio, respondió: De ambos. Pero hoy quiero hablar de lo humano. Sí, estoy enamorado, la amo. Aquellas 3 palabras, simples y transparentes, resonaron más que cualquier sermón o canción. No había metáforas ni adornos, solo la verdad de un hombre que había decidido mostrarse tal como era. En ese instante, el estudio quedó en silencio. No como una pausa incómoda, sino como un reconocimiento a la sinceridad. Marcos Witt no hablaba como el pastor ni como el artista.
Hablaba como un ser humano que se había permitido volver a sentir. El periodista, visiblemente conmovido, apenas pudo continuar. Lo que acababa de escuchar era una confesión que rompía todos los moldes. Durante años, el público había visto en Marcos un símbolo de disciplina espiritual, un líder sin grietas, pero ahora, ese mismo hombre se mostraba vulnerable, auténtico y profundamente humano. En cuestión de horas, la noticia se viralizó. Las redes sociales se llenaron de mensajes, sorpresa, emoción y, por supuesto, juicios. Algunos lo aplaudían, otros lo criticaban. ¿Un pastor enamorado?, preguntaban algunos con incredulidad, pero la mayoría coincidió en algo. Por primera vez, Marcos Witt mostraba un rostro que todos podían entender, el del amor. Al día siguiente, publicó una reflexión en sus redes. Durante años enseñé sobre el amor. Hoy lo estoy viviendo, y si eso es un error, prefiero equivocarme amando que tener razón en soledad. El mensaje se compartió miles de veces. Personas de todo el continente respondían agradeciendo su honestidad, confesando que se sentían identificadas. Si Marcos Witt pudo volver a amar a los 63, quizás yo también pueda, escribió una seguidora. Esa confesión cambió la forma en que el público lo percibía. Ya no era solo un ícono de fe, sino también un ejemplo de vulnerabilidad y autenticidad. En sus conciertos, la gente lo miraba con una mezcla de respeto y ternura. Había pasado de ser el predicador intocable al hombre que recordaba que la fe y el amor no son opuestos, sino dos caminos que se cruzan en el alma. Días después, en un evento íntimo, dedicó una canción a su pareja sin mencionar su nombre. Antes de comenzar, tomó el micrófono y dijo: «Esta canción no es para una multitud, es para una sola persona, pero quiero que todos la escuchen». Su voz, temblorosa, pero firme, llenó el recinto con una emoción que iba más allá de la melodía. Cada palabra era un acto de gratitud, una oración hecha canción. Al terminar, el público se puso de pie. No lo aplaudían solo por la música, sino por su valentía. En ese momento, quedó claro que su historia no era un escándalo, sino un testimonio. Marcos Witt, el hombre que había pasado años hablando del amor de Dios, ahora también hablaba del amor humano con la misma devoción. En las semanas siguientes, las entrevistas se multiplicaron. Los medios querían saber quién era ella, pero él mantuvo el silencio. El amor no necesita exposición para ser real, respondía. Se demuestra en la forma en que miras, en cómo acompañas, en cómo oras por la otra persona. Su discreción solo aumentó el respeto del público. Más allá de las palabras, lo que realmente no hablaba como quien busca aprobación, sino como alguien que finalmente se había reconciliado con su corazón. En un mundo donde las figuras públicas suelen esconder sus emociones por miedo al juicio, Marcos eligió la verdad, y esa verdad, aunque simple, se volvió su mayor acto de libertad. Después de aquella confesión pública, la vida de Marcos Witt entró en una nueva etapa marcada por serenidad, madurez y gratitud. Ya no era el hombre que corría de un escenario a otro, buscando llenar vacíos con aplausos. Ahora se levantaba cada mañana con una rutina sencilla. Preparar café con ella, cuidar el jardín, escribir canciones que hablaban de la vida cotidiana y de la calma que llega cuando el alma finalmente encuentra su hogar. «Hay una paz en mi casa que nunca conocí», confesó en una entrevista reciente. Esa paz, decía, no provenía del éxito ni de los logros, sino del amor compartido, de los silencios comprendidos y de la oración en pareja. «Antes pensaba que amar me distraería de mi propósito», explicó. «Hoy entiendo que amar bien también es servir, porque el amor enseña humildad, paciencia y compasión». Esa nueva comprensión transformó también su música. En lugar de buscar grandes himnos o letras triunfales, empezó a escribir canciones más íntimas, donde la vulnerabilidad se mezclaba con la fe. «Dios me dio tu voz. En el ruido del mundo, me dio tu calma cuando todo dolía», decía una de ellas, convirtiéndose en el reflejo perfecto de su nueva espiritualidad. Sus conciertos cambiaron de tono, ya no hablaba solo de redención y esperanza divina, sino también de la belleza de la imperfección humana. «Dios no nos pide perfección, nos pide verdad», solía decir desde el escenario, y el público lo escuchaba en silencio, con lágrimas y sonrisas, reconociendo en él a un hombre transformado.
La relación con su pareja también transformó su entorno. Sus hijos lo veían más tranquilo, más presente. Sus amigos lo encontraban más alegre, más simple. Marcos volvió a reír con ganas, contaron algunos. Lo que antes era una agenda repleta, ahora era un calendario lleno de pequeños momentos de felicidad. Ya no busco aplausos, dijo una vez. Solo busco paz. Fuera del escenario, su vida se volvió más humana que nunca. Tocaba el piano al atardecer, escribía versos sin pensar en el público y disfrutaba de cosas que antes consideraba triviales. Cocinar, caminar, observar el cielo. La fama seguía allí, pero ya no lo definía. Lo definía el amor, el perdón, la reconciliación con su historia. En una de sus últimas charlas, resumió su experiencia con una frase que se volvió viral. Aprendí que la fe sin amor es teoría y el amor sin fe se desvanece. Pero cuando ambas cosas se unen, la vida se vuelve milagro. Era su manera de decir que no había contradicción entre su ministerio y su nuevo amor, sino una fusión perfecta entre ambos. Marcos Witt había comprendido algo que muchos olvidan, que el amor verdadero no compite con la fe, sino que la completa. Que Dios no quita lo que amamos, sino que nos enseña a amar mejor, y que, incluso después del dolor, siempre hay una nueva oportunidad para volver a sentir. A veces, al final de sus presentaciones, mira al público y dice con una voz suave, he visto la mano de Dios en los momentos más oscuros, pero también en los ojos de la mujer que amo. Esas palabras suelen provocar un silencio profundo antes de los aplausos, porque en ellas no hay doctrina, solo humanidad. A sus 63 años, Marcos Witt ya no busca reconocimiento ni gloria. Solo quiere vivir en paz, amar en silencio, y seguir siendo testigo de que el amor verdadero puede llegar cuando menos lo esperas. En una época donde el mundo parece apresurado y superficial, su historia nos recuerda algo esencial. Que nunca es tarde para empezar de nuevo, para creer otra vez, para dejar que el corazón se reconcilie con la vida. Y mientras el público lo aplaude, Marcos sonríe sin decir mucho. Sabe que esta vez su mejor canción no está grabada en un disco, sino escrita en su propia existencia. La melodía de un amor maduro, sereno, guiado por la fe y sostenido por la verdad. Una melodía que no necesita escenario, porque su eco vive en todos los que alguna vez creyeron que era demasiado tarde para amar.